muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias por las palabras de bienvenida del viceconsejero y de las del director general. Verdaderamente nos sentimos muy bienvenidos y muy acogidos en todos los actos que se realizan en Canarias y alrededor de las acciones del Gobierno y de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Como tú bien decías, llevamos muchos años, aproximadamente 4 años, trabajando en colaboración con vosotros y la verdad que es un placer cuando sentimos, ¿no?, que la Agenda 2030 se entiende dando consideración tan adecuada y tan relevante al papel de las empresas. Voy a hablar una presentación muy breve. Yo también hablé desde Península el año pasado para vuestro evento. Esperamos poder estar pronto físicamente allí en un evento físicamente con vosotros, pero en cualquier caso voy a hablar brevemente, como decíais, de un aperitivo, cuáles han sido los datos de esta consulta que hemos realizado a todas las empresas españolas y en concreto me centraré en los datos de resultados de las empresas canarias. Para ello voy a compartir brevemente mi pantalla voy a hablar de números, la verdad. No es muy agradable, pero es muy interesante bajo mi punto de vista y a destacar básicamente pues tres mensajes, ¿no?, muy claros que quiero dejaros simplemente sobre la mesa. Estoy muy vigilante del tiempo. Mirad, nosotros lo que hemos hecho por tercer año consecutivo es que cada 2 años, de manera bienal, lanzamos una consulta a empresas españolas preguntándoles sobre su aportación a la Agenda 2030, sobre sus puntos fuertes, puntos débiles. Trazamos un mapeo, un análisis, cada vez intentamos que sea más profundo y más centrado en el impacto, no solamente en cuestiones de la sensibilización empresarial, para poder sacar conclusiones y poder ser cada vez más útiles en este mandato que tenemos de la ONU, que es ser este organismo que trabaja los ODS con el sector privado. Gracias a nuestra colaboración con el Gobierno de Canarias hemos conseguido tener un amplio nivel, la verdad, de difusión de esta consulta con un grado muy satisfactorio de participación de empresas canarias en esta consulta. De 2.500 respuestas que obtuvimos en este proceso de encuesta o de consulta a nivel nacional, 196 respuestas eran de empresas de Canarias. Eso hace que esta comunidad sea la tercera en número de respuestas, por detrás de la Comunidad de Madrid, Comunidad de Cataluña y Canarias. Y deciros solamente que como dato de estas empresas que contestaron, pues es un fiel reflejo, yo creo, de lo que es la economía de nuestro país. También de las islas, solamente un 7,6% eran grandes empresas. El resto estaba contestando por pequeñas empresas, medianas, pequeñas, micros, incluso por parte de los autónomos. Voy a hablaros de 3 mensajes, no hay tiempo para más. Más adelante confío en que tendremos ocasión de explicaros cuáles han sido nuestros análisis y cuál es el diagnóstico, ¿no? Porque para poder ser efectivos en nuestras acciones, en nuestros resultados, necesitamos saber cuál es nuestro punto de partida, ¿no? 3 mensajes. Uno, el conocimiento de las empresas canarias que han formado parte de esta encuesta es un nivel de conocimiento bastante bueno. Más o menos está en la misma cifra que el global de las empresas consultadas. Diríamos que un 81% de las empresas canarias de la consulta conocen la Agenda 2030 en diferentes grados, algunos en profundidad, otros superficialmente, pero bueno, es un 81% de estas empresas que conoce lo que es el marco de la Agenda 2030, frente al 86% del global de las empresas españolas que han participado. Por lo tanto, este nivel de conocimiento, este primerísimo paso es positivo, es importante. Se nota también que los pasos por parte de diferentes agentes de las Islas Canarias han dado su fruto en lo que ha sido la difusión y la sensibilización. Pero veremos que este punto, digamos, favorable o este resultado positivo va un poco desvirtuándose, va un poco empeorando progresivamente cuando nos metemos en aspectos más concretos de la gestión, es decir, cuando somos más profundos, analizamos más profundamente hasta dónde llegan las empresas en meter estos ODS, esta Agenda 2030 en su gestión empresarial, empezaremos ahí un poco a ver los puntos débiles y también las áreas de mejora, ¿no? Como os decía, ese conocimiento, esa sensibilización está palpable en las empresas consultadas que han participado. ¿Qué ocurre? Que empiezan un poco a disentir, ¿no? A ver esa brecha entre el resto de empresas a nivel global y las empresas canarias cuando hablamos sobre los siguientes pasos de la gestión empresarial. El primero de ellos, que sería un poco si se han priorizado los ODS estratégicos para la empresa. ¿Qué queremos decir? Si la empresa se ha parado desde un punto de vista estratégico a entender cuáles son los objetivos que más la influyen en su producto, en su negocio, en su actividad y viceversa, sobre cuáles objetivos de desarrollo sostenible se impacta de manera positiva o negativa.
Aquí nos encontramos un poco lo que sería la primera disensión, ¿vale? Solamente el 55% de las empresas canarias que han participado han realizado este ejercicio frente al 70% del global de las empresas, ¿no? Vemos como ya nos vamos como 15 puntos, ¿no? en diferencia de lo que sería la media de las empresas españolas, y aquí empezaría un poco nuestro trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como pacto mundial, ¿no? en intentar aplicar estos modelos básicos de gestión que ayuden a las empresas a, a trazar un itinerario sostenible de transformación de su negocio, ¿vale? No solamente de conocimiento y de adhesión a la causa de la agenda, sino de transformación de su negocio. Cosas en las que también se parecen, les hemos preguntamos tradicionalmente, ¿no? Desde que la agenda se aprobó en el año 2015, pues desde el año 2016, nos gusta hacer este ranking, este panorama de cuáles son los ODS más trabajados por las empresas, ¿vale? Tanto las empresas a nivel global como en este caso las empresas canarias que han participado. Veréis que hay en este ranking de los más trabajados básicamente coinciden con el global de las empresas españolas, centrándose en el objetivo 5 de género, de trabajo y crecimiento, producción, trabajo decente, etcétera, el de energía. Se cuela drásticamente la cuestión de la energía, pero se mantiene también el del clima, y también en Canarias todos estos participantes nos han dicho, como el resto de empresas españolas, que el ODS 12 de producción y consumo les preocupa y les ocupa. Es algo que es un ODS que ha ido ganando, digamos, importancia a lo largo de los años, y este año ha sido de manera definitiva. Una de las diferencias de las empresas canarias que han participado no viene por la parte de los más trabajados, sino de los menos trabajados, ¿vale? Tradicionalmente el ODS 2 de hambre cero, así como el ODS 14 de vida submarina, son los objetivos menos trabajados para las empresas españolas. Tanto las firmantes del Pacto Mundial como a nivel genérico, como los participantes, siempre es una constante, y es la primera vez que, filtrando por comunidad autónoma, teniendo esta visión, nos encontramos que el ODS de agua de vida submarina, el ODS 14, se eleva en posiciones. A mí me parece una cuestión muy importante, no solo porque el ODS es un ODS muy importante que afecta muchísimo a algo que nos preocupa mucho a la economía y a la sociedad, que es el cambio climático, los ecosistemas, el planeta en general. No somos capaces de entender esa palanca del océano, sino porque además es que está muy ligada a las cuestiones económicas también de las empresas y de la economía canaria, con lo cual creo que es muy importante y muy de valorar que se pueda hacer, que estas empresas canarias que han participado puedan hacer este matching entre la relación clara que existe entre la economía, entre el planeta y la sociedad, y no dejar de lado, por decirlo de alguna manera, su razón local, ¿no? O sea, su carácter local, y poder relacionar esta agenda global con los aspectos locales más importantes del desarrollo sostenible. Estoy muy pendiente del tiempo, voy a cortar una de mis conclusiones, pero no quiero dejar de destacar esta última. Nosotros hemos preguntado en el último ejercicio cómo el desarrollo sostenible, y eso lo asimilamos siempre con la Agenda 2030, porque no nos engañemos, el 78% de las las estrategias de sostenibilidad que existen en las empresas de nuestro país, el 78% están basados en la Agenda 2030. Por lo tanto, ya podemos decir, con datos en la mano, lo sabíamos de antes, ¿no?, que los ODS son el marco de la sostenibilidad empresarial, ¿no? Entonces, nosotros les preguntamos hasta qué punto consideran que estas ODS son relevantes para su negocio, son positivos económicamente hablando, no solamente desde el punto de vista ni de lo ético, ni de la adhesión, ni de la sensibilidad, ¿no? Entonces, así como un poco en el mismo nivel que el resto de empresas consultadas, el 45% de las empresas canarias consultadas afirma que orientarse, ¿no?, tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible les ha afectado positivamente en sus negocios. Es un poco casi, ¿no?, aproximadamente la mitad. La mitad de las empresas, fijaros, son capaces de vincularse a unos resultados positivos con una apuesta favorable por el desarrollo sostenible encarnado por la Agenda 2030. Y yo esto lo destacaría un poco teniendo en cuenta que falta estrategia, ¿vale? Faltan estrategias, como podemos ver aquí, por ejemplo, falta mucho por apostar en las empresas canarias consultadas. Cómo estructurar de manera estratégica, ordenada, organizada, con fines de negocio, ¿vale? Cómo convertir, cómo entender y aplicar que la sostenibilidad económica y la sostenibilidad empresarial son caras de la misma moneda, y que sin sostenibilidad no hay negocio. Bueno, pues pese a que falta, digamos, esa estructura, creo que hay una cuestión muy positiva, y es que hay una gran adhesión de las personas que componen las empresas canarias hacia la agenda, y esto es una palanca que deberíamos utilizar a favor. En esta última diapositiva, y con esto voy a dar paso a mi compañero Marc
Marco Zurita. No voy a detenerme en los datos, simplemente lo que quería deciros es que si analizamos o si nos fijamos podemos ver cómo las empresas que forman parte del Pacto Mundial llevan una parte aventajada, por decirlo de alguna manera, en cuanto a pasar esta sostenibilidad a la estrategia empresarial, convertirla en una palanca a favor de su negocio. Esto lo hacemos de diferentes maneras. Desde el Gobierno de Canarias la verdad es que lo saben, han confiado bastante en que este modelo del Pacto Mundial que nos otorga este mandato único o esta característica única es útil para esto. Nuestras cifras, digamos que están ahí, podremos compartirlas en otro momento. Y para presentaros un poco cómo las empresas pueden aprovecharse de estas palancas del desarrollo sostenible para favorecer a sus negocios, voy a dar la palabra a mi compañero Marco para que pueda contaros un poco con este foco de ODS, Pacto Mundial y empresas, sobre todo empresas de pequeño y mediano tamaño, cómo aplicar el desarrollo sostenible. Así que muchas gracias y cuando quieras, Marco. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Vanessa, y muchísimas gracias también al Gobierno de Canarias, en particular al equipo de David. Hace unos cuantos años recuerdo ese encuentro con él en un evento en Tenerife y fíjate lo que ha crecido el proyecto y cómo está creciendo, además, como decía mi compañera, con una estructura ordenada y con una estrategia muy bien definida por parte de Canarias, que también está teniendo sus frutos, por ejemplo, en participantes que tenemos hoy en día en la iniciativa del Pacto Mundial. De hecho, muchos de los que estáis ahí presentes, aprovecho para compartir ya la presentación, ya sois empresas que nos conocéis y que formáis parte de este movimiento internacional por la sostenibilidad. En los próximos minutos a mí me gustaría ahondar un poquito más en las claves para que entendáis mejor cómo podéis progresar en sostenibilidad y sobre todo con el enfoque de los ODS, que es también lo que nos compete y lo que nos toca en el día de hoy. Fijaos que para aquellos también que no nos conozcáis, deciros simplemente que el Pacto Mundial de la ONU es la iniciativa de las Naciones Unidas que lidera la sostenibilidad empresarial a nivel internacional. Es un llamamiento a las empresas y al resto de organizaciones para que alineen sus estrategias y sus operaciones diarias con nuestro decálogo. Son 10 principios universales que versan sobre temas relacionados con derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Además, desde septiembre del año 2015, con la aprobación de la Agenda 2030, tenemos, como decía mi compañera Vanessa, el mandato de la ONU para poder promover estos ODS, estos famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector empresarial español. Hoy en día contamos con más de 20.000 participantes a nivel global y con presencia en más de 170 países. Nos avalan además 20 años de experiencia. Nosotros estábamos ya trabajando en la sostenibilidad con el sector empresarial desde antes de la agenda y eso pues lo único que nos ha venido a hacer es a ampliar el foco y el marco de actuación con esa Agenda 2030 como guía también para las empresas para avanzar en sostenibilidad. En España contamos ya con más de 1.000 empresas implicadas, adheridas y socias al Pacto Mundial, repartidas, como veis en pantalla, casi mitad entre pymes y grandes corporaciones. Las pymes, sin duda, son, como decía Vanessa, la clave para poder realmente tener ese avance, esa ambición para poder cambiar las cosas de aquí al año 2030 y sucesivamente. Y tenemos la misión también de seguir implementando la sostenibilidad en todas ellas. El otro 17% aquí también tienen cabida organizaciones de ámbito educacional, asociaciones empresariales y el tercer sector. Poniendo el foco en Canarias, sí que quería destacar que es la 9ª comunidad autónoma ahora mismo que aporta un mayor número de participantes a nivel España y contamos con casi 80 participantes en el Pacto Mundial, de los cuales 33 lo hacen en el nivel de socio, que es el más activo. Viendo los datos de la encuesta que presentaba mi compañera, esos casi 200 que han respondido a la consulta, a ver si conseguimos también que, aparte de contestar, ¿no?, de cómo lo están haciendo, ojalá que seamos capaces de también unirlos al movimiento de la sostenibilidad del Pacto Mundial para que sigan avanzando. Y os preguntaréis, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Si uno se adhiere o forma parte del Pacto Mundial? Pues las organizaciones, fundamentalmente, destacamos 3 acciones que pueden desarrollar con nosotros. Por un lado, impulsar sus impactos en objetivos concretos de la agenda. De esta manera, las empresas podrán obtener unos resultados de muchísimo más alcance.
Esa es la misión también, llegar al máximo posible de las organizaciones para maximizar también sus impactos positivos y minorizar los riesgos. Por otro lado, queremos también o conseguimos incrementar su ambición para que todas las empresas, independientemente del sector, del país, de su tamaño, puedan escalar esa contribución también al desarrollo sostenible. Y por último también esto que hablaba también mi compañera, de hacer progresos cuantificables. Es importantísimo que seamos capaces de medir los avances y que además lo pongamos en valor comunicándolo a los grupos de interés que tengamos en cada caso. Para eso, la nueva plataforma de reporting que entrará en vigor en 2023 de Pacto Mundial facilitará mucho la labor de las empresas. Esos 4 logotipos que veis ahí abajo, esos iconos, son los 4 principios del Pacto Mundial, esos 4 bloques, perdón, de los principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son precisamente los 2 marcos en los que venimos trabajando con las empresas. Estos 10 principios, que están desde nuestro nacimiento como iniciativa en el año 2000, proporcionan a las empresas ese marco ético y práctico común para que sus operaciones aporten a la sostenibilidad empresarial. Además, estos 10 principios derivan de declaraciones y de convenciones de la ONU y además representan esos valores fundamentales que las empresas queremos y deben integrar en sus estrategias, como os decía, y en las operaciones diarias. El otro marco son los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el año 2015 y que, como núcleo de la agenda, representan, como sabéis, ahora mismo el plan de acción más ambicioso para las personas, para el planeta y para la prosperidad, con el foco, además, con el rol principal en las empresas por primera vez y no en los gobiernos, si bien los gobiernos también, como está haciendo ahora mismo el Gobierno de Canarias, tienen mucho también que aportar y son la alianza perfecta de las empresas para avanzar. Estos 2 marcos, puntos, 10 principios de ODS, os dotan a las empresas de esos valores y de la visión necesaria para poder ayudaros a contribuir significativamente a ese objetivo de la Agenda 2030. Nosotros en Pacto Mundial, a las empresas que están con nosotros, les generamos una aportación de valor que tiene 3 ejes estratégicos de aportación de valor. Por un lado, el aprendizaje, donde contribuimos al fomento y el conocimiento continuo. No vamos a avanzar si no conocemos la agenda, si no profundizamos además en los objetivos y sus metas. Y además, esto va a ser la clave para poder progresar en la sostenibilidad empresarial. La visibilidad, que os voy a contar, si hemos trabajado y no lo comunicamos bien, es como si no existiera. Tratamos también de ayudaros a potenciar esas acciones de visibilidad tanto a nivel interno como a nivel externo y además hacerlo de una manera eficiente y directa. Y el networking obviamente es transversal a todo lo que hacemos y lo que hacemos es brindar esa oportunidad a las empresas de disfrutar de una red de contactos que es multi-stakeholder, diferentes actores, para poder generar esas sinergias que aporten el valor necesario. Como decía mi compañera, nosotros trabajamos y tenemos adheridos a grandes empresas, IBEX 35, tercer sector, etcétera, etcétera, pero somos conscientes de la realidad empresarial, del tejido empresarial español, con un 99% de pymes, y por ello hoy os quiero centrar el tiro un poquito más en este perfil. Esto no quiere decir que lo que vayáis a escuchar, empresas grandes que estéis escuchándonos, estéis descartadas. No, al contrario, todo lo que os voy a contar es aplicable también a vosotras, más otras recomendaciones añadidas por el hecho de tener más riesgos o ser empresas con más recursos. Pero está claro que las pymes tienen un papel único para la economía sostenible y que además nuestro compromiso como Pacto Mundial de la ONU es involucrarlas en esta agenda y además potenciar su acción colectiva. Además, como decía también creo mi compañera, queremos que encuentren oportunidades de negocio en todo esto. ¿Qué ventajas fundamentalmente os aporta la Agenda 2030 a las pymes? Por un lado, os facilita esa conexión con el territorio y con sus necesidades socioeconómicas. Es decir, eso que hablaba, ejemplificaba mi compañera con el ODS 14. Vamos a llevar a lo local cuáles son las necesidades y vamos a trabajar en base a esas metas que también tienen que ver con nuestro territorio. Además, nos ayuda a potenciar vuestra capacidad de diálogo con los agentes del desarrollo, como pueda ser, pues, asociaciones, clústeres sectoriales y, por supuesto, la administración pública, con la cual también nos ayuda a promover esas alianzas que os sirvan para poder avanzar de una manera más segura. Y también, como no olvidemos, adelantaros también al cumplimiento de legislaciones y normativas futuras, ya pueda ser directivas europeas o de ámbito nacional.
Básicamente, os voy a contar 4 recomendaciones para ser una pyme sostenible. Como os digo, es trasvasable o traspasable también a grandes corporaciones, con algún añadido más, pero fundamentalmente os voy a hablar de 4. En primer lugar, tenemos que formar a nuestra plantilla. Para que las empresas, todas en general, pero las pymes en particular, apliquen esos criterios de sostenibilidad en todas sus decisiones, es necesario contar con esos profesionales de la empresa que conozcan los objetivos de desarrollo sostenible y cuál es su aplicación al negocio. Precisamente por lo que decía que salía en los datos de la consulta también en Canarias, hay que aplicarlo y hay que integrarlo en la empresa. ¿Cómo afecta al negocio esta Agenda 2030? La formación de los equipos resulta imprescindible para lograr esos objetivos. Mejorando la capacitación de la plantilla, conseguiremos que conozcan mejor tanto los 10 principios del Pacto Mundial y la sostenibilidad en general y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este aprendizaje continuo, además, debe de estar al alcance de la totalidad de la plantilla, empleados y empleadas a todos los estratos y a todos los niveles. No se puede quedar en un único departamento. ¿Y cómo se hace? Pues existen diferentes maneras de canalizar o articular el aprendizaje, difundiendo materiales de sensibilización, cursos de formación, píldoras formativas sobre la agenda y sobre otras temáticas que están incluidas dentro de esos 169 metas que incluye la agenda. En Pacto Mundial, ¿qué ideas os proponemos? ¿Qué recursos ponemos a disposición de nuestros socios? Un plan de acción concreto y un plan anual de formación, con cursos y píldoras en materias estratégicas que os ayuden a identificar, a avanzar y a integrar la agenda en vuestra estrategia empresarial. A través de 2 plataformas principalmente, articulamos la formación con la Academy Spain y la Academy Internacional, donde se encuentran todos estos recursos formativos, y también sacamos publicaciones específicas que tienen que ver también con la realidad de la pyme, no solamente con las grandes empresas, sino también cómo las pymes pueden guiarse y cómo pueden facilitar estos avances en sostenibilidad. A partir de principios de enero os invito a que visitéis nuestra página pactomundial.org, donde vamos a estrenar un nuevo espacio de pymes sostenibles y muchos de estos recursos también los ponemos en abierto para que podáis hacerlos todas las empresas, independientemente de que estéis en Pacto Mundial o no. La segunda de las recomendaciones es que tenéis que establecer objetivos medibles. En la encuesta se hablaba de objetivos públicos y cuantificables. Tener en cuenta que en el tejido español empresarial tan solo el 20% de las compañías establecen esos objetivos públicos cuantificables y con límite de tiempo. Esta cifra en la masa social de Pacto Mundial, empresas que están con nosotros, sube hasta el 38%, precisamente por ese trabajo que están desarrollando día a día con nuestras actividades. ¿Qué hay que hacer? Identificar primero los objetivos empresariales por cada uno de esos ODS prioritarios que tenéis como empresa, dependiendo de vuestra actividad, perfil, etc. Además, hay que establecer esos objetivos cuantificables, realistas, pero ambiciosos y también medibles siempre en el tiempo. Para ello, una vez que lo tengamos, tendremos que crear una estrategia pública en ODS con compromisos públicos y con indicadores muy específicos. Nosotros aquí, ¿qué es lo que ponemos a disposición de nuestros socios? Pues la guía SDG Compass, que es la brújula de los ODS, esa metodología en 5 pasos de Naciones Unidas, que es para poder facilitar esa labor y ese camino de las pymes y de las empresas en la Agenda 2030. Además, también tenemos publicaciones que os ayudarán con el contenido a establecer esos objetivos, y también la plataforma Comparte, donde más de 300 socios nuestros ya han publicado más de 1.200 buenas prácticas, e inspirarse y aprender de lo que están haciendo los demás también nos va a ayudar a ver esos objetivos públicos, esos compromisos públicos, que tienen ya publicados muchas de nuestras empresas. La tercera de las recomendaciones es, que de hecho era un poco esa parte más débil, ¿no?, que aparecía en la consulta, es integrar la sostenibilidad en la estrategia. No se puede quedar en un área, en un departamento o en una persona. Las empresas hoy en día que no tienen en cuenta ya aspectos sostenibles comienzan a perder competitividad. Realmente, si queremos protagonizar con nuestra empresa otra manera de hacer negocios y encontrar esas nuevas oportunidades también de negocio, es necesario integrar los ODS en la estrategia de la empresa. Para ello, nuevamente aparece aquí la metodología del SDG Compass para potenciar precisamente esa acción sobre los ODS en las compañías. Hay que definir bien las prioridades de la empresa, hacer un mapeo y también medir los impactos reales, pero también los potenciales.
Existen numerosas oportunidades, además, para las empresas por el hecho de integrar la sostenibilidad en sus estrategias. De un lado, acceder a nuevos mercados en los que no se ha podido acceder hasta ahora, atraer y retener el talento en la compañía, que esto produce aumento en los niveles de productividad. A nivel financiero, también permite acceder a nuevas fuentes de financiación, porque cada vez se valoran más que las empresas generen esa confianza y gestionen mejor sus riesgos, y también lo que os comentaba de adelantaros también a las normativas futuras. Para poder integrar mejor esta sostenibilidad, Pacto Mundial pone a disposición de las empresas que forman parte de la iniciativa diferentes herramientas que les facilita esa integración y la implementación también de las diferentes materias que tienen que ver con la sostenibilidad, la igualdad de género, el cambio climático, la transparencia o el reporting. Y en último lugar, con esto termino, la última recomendación tiene que ver con la comunicación de los avances. La guinda del pastel es elaborar vuestra memoria de sostenibilidad. El reporting es sin duda la herramienta fundamental para poner en valor tanto el compromiso con la sostenibilidad como los avances o progresos en esta materia que se estén realizando. Hay que evaluar y compartir ese trabajo que hemos desarrollado para precisamente poner en valor esa condición de pyme sostenible. Y nosotros en Pacto Mundial acompañamos a nuestros socios en la elaboración precisamente de estos reportes anuales, conjugando dos cosas: herramientas y también formación, como claves para que puedan seguir avanzando, comuniquen bien a sus grupos de interés qué están haciendo y poner en valor esos avances, como os digo, a los principales grupos de interés con los que se relacionen. Las oportunidades de hacer este ejercicio formal de reporting son múltiples. Fundamentalmente, dar forma a su estrategia empresarial, favorecer la toma de decisiones también por parte de la directiva, ayudar a adaptarse también a esas exigencias de contratación de otras empresas y organismos públicos, y también a valorar esos resultados satisfactorios, identificar, como decía Vanessa también, esas áreas de mejora y oportunidades de negocio. Nosotros, en este ámbito, en esta recomendación, ¿qué recursos ponemos a disposición de nuestros socios? La plataforma nueva que os comentaba al principio, que se estrenará en 2023 para reportar los avances en materia de ODS y de los principios de Pacto Mundial. Tenemos una herramienta, un software para facilitar a las pymes también la elaboración de su memoria y, obviamente, toda la formación que hacemos en materia de reporting. Yo, con esto termino. Simplemente quiero hacer un llamamiento a las pymes canarias. Estáis creciendo muchísimo en el compromiso. Perderle el miedo, no penséis que la sostenibilidad es una cosa de las grandes, tenéis el acompañamiento de las instituciones públicas de las islas también, y vais a tener, si queréis, como aliado también al Pacto Mundial, para que con vuestro compromiso y vuestra ambición sigamos creciendo y creando esos modelos empresariales sostenibles que nos ayuden también a transformar el mundo. Muchísimas gracias y quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.